Muy buenos días, amigos. Le habla Denis Oviedo nuevamente de su programa El Esplendor de la Verdad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora con la presentación de una nueva serie. Esta nueva serie se llama Los 7 pecados capitales. Pues bien, en esta nueva etapa, en el programa, vamos a tener un sinnúmero de temas, van a ser 10 temas, en los que vamos nosotros a ir detallando todos los diferentes tipos de pecados y cómo estos nos van afectando. Así que es un gusto nuevamente estar con ustedes y saber que nos sintonizan a través de Radio María Nicaragua y a través de la página El Esplendor de la Verdad, a la que ustedes pueden ver en vivo en este momento el video. Así que antes de iniciar vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Señor Jesús, queremos poner en tus manos, Señor, este nuevo proyecto. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros anhelos, todo lo que tenemos, Señor, en nuestro corazón, todas aquellas cosas, nuestros proyectos, también nuestras debilidades, para que tú, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, nos llenes, nos limpies y nos ayudes a vivir esta vida, una vida contigo. Bendito sea, Señor. Y que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les decía, vamos a hablar del pecado. Hoy vamos a hablar del primer tema, es la realidad del pecado. El pecado es una realidad. Está presente en la historia del hombre. Es en vano pretender ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Porque a veces eso sucede. Ya a la sociedad actual no le gusta decirle pecado. Comienzan a decirle de otra forma. Comienzan a decir mis errores. Comienzan a decir mis dificultades. Pero no hablan directamente con el nombre que es pecado. Es pecado. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Es decir, de usted y yo. Ese vínculo tan necesario para que nosotros podamos tener vida. Porque fuera de esta relación entre usted y Dios, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y de oposición a Dios. Y si nosotros no le llamamos pecado al pecado y no lo desenmascaramos, entonces vamos a continuar patinando en las dificultades que tenemos de no reconocer la realidad del pecado. Y es por eso que la revelación divina, la palabra de Dios, es importantísima para que nosotros tengamos conciencia de pecado. Algunos van a decir, ya van con la Biblia. Bueno, necesitamos la revelación divina, porque si nosotros no vemos la realidad del pecado con respecto a nuestra relación con Dios, y esta, ¿dónde se habla? ¿Dónde se nos dice que nuestra relación con Dios es así? Es en la Sagrada Escritura. Entonces, la revelación divina es necesaria. No se puede reconocer claramente el pecado y a veces tenemos la tentación de explicarlo únicamente, como les decía, un defecto de crecimiento, un comportamiento incorrecto, una debilidad psicológica, que se dice, no, yo no estoy pecando, mejor voy a ir donde el psicólogo. Y no decimos que es pecado. Entonces, es aquí donde el hombre de hoy, la mujer de hoy, necesitan dar nuevamente ese paso a reconocer una realidad actual, el pecado. No hay que llamarlo de otra forma, es el pecado. San Pablo VI decía que muchos cristianos de hoy, en lugar de misionar, son misionados.
En lugar de convertir, son convertidos. Y en lugar de comunicar el espíritu de Jesús, son ellos los que son contagiados con el espíritu del mundo. Esta es la triste realidad. Muchas veces decimos que somos cristianos, somos católicos, o bien vamos a nuestras iglesias, ¿verdad? Pero en lugar de nosotros ser esos agentes que ayuden a los demás a hacer cambios, más bien nosotros vamos para atrás. Más bien nos envuelve el mundo. Entonces, todo eso nos va quitando esa pertenencia que tenemos, ese sentido íntimo de unión con Dios. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien. Yo muchas veces hablo con los muchachos y los muchachos, lamentablemente ahora los jóvenes, pues, tienen ideas muy diferentes a las que tenemos muchos. Y lo peor es que estas ideas van contrarias a la fe. Y muchos de ellos son católicos, muchos de ellos son cristianos. Pero ellos quieren vivir separados de esta realidad. Ya el sentido de belleza ya no lo encuentran. Ahora la música horrible que hay ahora, lamentablemente hay mucha música horrible, los muchachos la encuentran bellísima. El sentido de la belleza, la armonía, todo eso va cambiando. Incluso en muchos ambientes de la sociedad, ya los estereotipos, las formas están cambiando. No sé si ustedes vieron hace poco Miss Universo. En Miss Universo los parámetros cambiaron. ¿Sí? No vamos a entrar a detalle, ¿no? Pero hay muchas cosas que están cambiando. Y a veces, lamentablemente, el ser humano llega a rechazar el bien para adoptar el mal. Y rechazar el bien significa rechazar a Dios, porque Dios es el bien mismo, en su dimensión más honda y terrible. El pecado es la separación de Dios, y con ello la separación de la fuente de vida. Y es por eso que la muerte es la consecuencia del pecado. Muchos van a decir, ¿cómo nos va a llegar a la muerte? Un defecto que yo tengo. Por ejemplo, si usted es alcohólico, lo va a llevar a la muerte. ¿Cuántos accidentes tenemos? Los fines de semana son fines sangrientos, fines de semana sangrientos. ¿Cuántos hermanos, cuántos, inclusive personas, niños, mueren en accidentes a causa del alcohol, a causa de la violencia? Todo eso son consecuencias del pecado y eso nos lleva a la muerte. El problema está en creer o pretender creer de que el pecado no es una realidad, que eso es algo aparte de nuestras vidas. Y eso es lo que quiere el demonio, que usted crea que es algo aparte, diferente, que nada tiene que ver con su vida, que su vida espiritual, religiosa, no tiene nada que ver con su vida personal, con su vida familiar, con su vida laboral. Esa es la pretensión del demonio. Pero lamentablemente, el pecado es algo que cargamos y lo vamos a cargar hasta que nos muramos y más allá aún, en la eternidad. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, decía, todos los demás males se acaban con esta vida. Solo el pecado atormenta en la otra vida. Lo voy a repetir. Todos los demás males se acaban con esta vida. Solo el pecado atormenta en la otra. Todo se acaba aquí. Nuestros bienes materiales, nuestra casa, nuestro carro, nuestras esposas, nuestro hijo, todo. Tenemos que dejarlo acá cuando nos morimos. Tenemos que dejarlo. Pero hay algo que no podemos dejar. Que lo tuvimos aquí en la tierra y nos lo llevamos allá a la otra vida. Nuestros pecados. Nuestros pecados los cargamos allá también. Y nadie se está tomando conciencia de esto. Nuestros pecados nos quitan, nos dañan en esta vida y en la otra. En un inicio hablaríamos
del pecado como el pecado original. Muchas personas preguntan, ¿y ese pecado original qué tenemos que ver con eso? Dicen que lo cometió Adán y Eva, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Pues bien, recordemos que cuando Dios crea a Adán y Eva, nuestros primeros padres, Él los hace santos, puros en el Edén. Santos. No tenían pecado. Estaban acabaditos de nacer. No tenían pecado. Eran felices. Se amaban. Ni se daban cuenta que estaban desnudos. Pero el ser humano no es solamente cuerpo. También es espíritu. Tiene un cuerpo y tiene alma. Y el ser humano, como criatura espiritual, no puede vivir esta amistad con Dios, sino es a través de la sumisión a Dios. En este punto van a haber muchos que digan, eso de que ser sumiso, de que ser aquí, si nosotros somos libres, no necesitamos... Sí, pero hay realidades que tenemos que estar claros de algo. Dios es Dios. Dios es más poderoso que usted. Dios es más sabio que usted. Dios es más bueno que usted. Y porque es Dios, nosotros le debemos a Él. Y nosotros entonces nos sometemos como criaturas, porque fuimos creados por Dios. Algunos dirán, no es cierto, yo no creo en Dios, y entonces ¿de qué salió? Usted no es un gusano que nace de la intemperie. Usted es una persona. Y que ha sido creado imagen y semejanza de ese Dios. Y entonces el hombre le debe a Dios ese respeto y esa obediencia, porque Dios es más. Es como que usted pretenda ser más que su jefe. ¿Se imagina eso? En una empresa, su jefe es su jefe. Usted no puede querer ser más que su jefe. O que el gerente, o que inclusive en nuestras parroquias, a veces habemos muchos cabezones que queremos o pretendemos saber más que el sacerdote. No, hay una jerarquía. Inclusive en la creación hay una jerarquía de la creación. Las plantas, los animales, el ser humano, y más allá de nosotros, los ángeles, que son superiores a nosotros. Entonces, Dios lo ha creado todo perfecto. Pero el ser humano tiene siempre una inclinación al mal, que más adelante vamos a verle en otros capítulos, lo que se llama la concupiscencia. Pues bien, Dios le dice a Adán y Eva, no coman de la fruta del árbol. Génesis 2:17. Porque el día que ustedes coman, se van a morir. Eso fue lo que les dijo Dios. Se van a morir. No es que se van a enfermar, no es que les va a doler el estómago, se van a morir. Eso fue lo que les dijo Dios. El ser humano, nosotros, los seres humanos, tenemos esa tentación, ¿no?, a hacer lo que nos dicen que está prohibido. Entonces tenemos una capacidad para inclinarnos al mal, a la desobediencia. Y eso le pasó a Adán y Eva. Entonces rompen, ¿verdad?, esa unión que tenían con su Creador. De un punto tal de que Dios, dice el Génesis, dice la Biblia, bajaba por las tardes a conversar con el hombre y la mujer. O sea, Dios era nuestro amigo, estaba cercano a nosotros. Ese amor de Dios, de Padre, de Creador, se unía y se entrelazaba y nos daba todo. Nos dio el Edén, todo. Solo nos dijo, no coman de una fruta. Habían miles en el Edén, miles de frutas. Una era lo que no se iban a comer. Y el hombre se la comió, junto con Eva. Aquí no vamos a entrar quién es la culpable, Adán y Eva, eso no vamos a hablar de eso. El ser humano es el culpable, el hombre y la mujer. Es por eso que nosotros cargamos con ese pecado original. Porque así como Adán y Eva nos dan nuestros rasgos, tanto físicos, que nosotros nos parecemos a Adán y Eva, también tenemos herencia de ellos, la parte espiritual, el pecado original, que es heredado. Algunos dicen, pero si yo no cometí ese pecado original, ¿por qué lo va a cargar? Es herencia.
Si usted es ojos azules, si su papá es ojos azules o su mamá es ojos azules, usted puede salir ojos azules. No va a decir, ¿y por qué salí así? Porque su papá le transmite código genético. De igual forma la parte espiritual. Los primeros hombres sobre la tierra, Adán y Eva, nos transmiten ese pecado. El Papa Benedicto XVI, en un discurso que dio el 8 de diciembre del año 2005, decía: todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar, reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. El hombre deja de confiar en Dios. Es tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios es un competidor del hombre y que limita su libertad. Y que solo seremos plenamente seres humanos cuando dejemos de un lado a Dios. Esa es la mayor mentira que puede haber. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad. Y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Este es el drama, hermano. Nosotros preferimos escuchar mentiras que escuchar la verdad. Y así es. Hay gente que le encanta que le digan mentiras. Está como los vendedores son buenos a mentir, ¿no? Y dicen, ese no es buen vendedor. A mí me encanta el vendedor que dice mentiras. Te gusta escuchar mentiras. Como la canción de aquel cantante, miénteme, como siempre, pero por favor miénteme, dice. A veces preferimos la mentira que la verdad. Ese es el drama. Ese es el drama. Dice el catecismo que el hombre tentado por el diablo deja morir en su corazón la confianza hacia su creador. Ya dejamos de confiar en Dios. Lo vemos como extraño, como enemigo. Para nosotros Dios abusa de nuestra libertad. Y entonces por eso desobedecemos. La vez pasada conversaba con un muchacho ahí en las redes, ¿no? Y donde mirábamos toda esta parte del libertinaje sexual, ¿no? Y él decía que eso es normal, abortar, tener relaciones sexuales, y si no quieres tener un hijo ahorita, pues abortás, ¿y qué tiene? Eso es parte de la naturaleza. Muchachos, esa es una gran mentira. No es cierto. Dios quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, en adelante, todo pecado, hermano, es desobediencia a Dios. Eso es lo que es el pecado. Desobediencia. Y así somos con nuestros padres. Nuestros papás nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Mira que yo estoy grande. Yo puedo decir por mí mismo. Déjenme a mí. Déjenme ser libre. Y entonces es ahí donde caemos en tantas problemáticas. Tantas problemáticas. El hombre se prefiere a sí mismo que a Dios. Este es un gran error, claro. El hombre desprecia a Dios. Imagínense, despreciar el bien. Lo más grande que hay. Dios lo despreciamos. Y hacemos elección de todo aquello que sea contrario a Dios. Contrario. San Máximo Confesor decía que el hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado. Sí, hermano, estamos destinados a ser divinizados por Dios en la gloria. Pero por la seducción del diablo, el hombre quiso ser como Dios. Génesis 3:5. Pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios, dice San Máximo Confesor. Esa es la mayor tentación.
Cuando la serpiente les dice, no le crean a Dios. Ustedes son más inteligentes que Dios. Lo que pasa es que Dios les va a tener envidia. Porque ustedes van a ser como Dios, mejores que Dios. Esa es una gran mentira. Nosotros no podemos ser mejores que Dios. E inclusive no podemos ni ser mejores que otro ser humano. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero no podemos superar a Dios. Y esa es la gran mentira del demonio. Usted puede crear cosas, crear vida, la tecnología, y podemos ir al espacio y conquistar otros planetas. Y esto está en boga ahorita. Ahorita dicen que nosotros tenemos la capacidad ahora para conquistar todos los planetas del universo. Eso están diciendo. Déjenme decirles que eso, al igual que la mentira de la serpiente en el Génesis, también es una mentira. Y no estoy contrario a la tecnología, no estoy contrario a los avances, no. Pero el problema está cuando queremos ser más que Dios, querer ser más inteligentes que Dios, más sabios, más buenos que Dios. Ese es un gran error. La Sagrada Escritura nos muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Porque cometer pecado, desobedecer, trae consecuencias. Y esta es la parte que no te dicen en el librito de la libertad, ¿no? Vas a ser libre, hacer lo que vos quieras. Pero vienen letras pequeñitas, ¿no? Como esos productos que vienen, las letras pequeñitas, es tóxico para esto, para el otro. Pero como es tan chiquito no lo leemos. Así viene el pecado también. Letras pequeñitas. No te dice que vas a tener problemas. Adán y Eva, lo primero que pierden con el pecado original es la gracia. Pierden la gracia, su estado de gracia. Y es por eso que ahora nosotros tenemos que estarnos confesando, arrepintiéndonos, porque perdemos la gracia. Y es tan fácil perder la gracia. Esa comunión con Dios, esa armonía original. Y además de eso, además de perder la gracia, más aún que eso, le tienen miedo a Dios. Esto lo dice el Génesis, en el capítulo 3, versículo 9 al 10. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El hombre, después de cometer pecado, se esconde. Y cuando Dios llega a buscarlo, recuerden que Dios llegaba para buscar y platicar con el hombre, para estar cercano a él. La amistad con el hombre. Dios amigo del ser humano, Dios amigo de la criatura, un padre creador que es amigo. Cuando Dios llega a buscarlo, Adán se esconde. ¿Por qué? Porque primero desobedeció. Inmediatamente se da cuenta que estaba desnudo. Después de eso, tuvo miedo y se escondió. Miren las etapas del pecado, hermano. Cuando cometemos un pecado, nos damos cuenta que cometimos el pecado. Entonces, nos alejamos de Dios, nos separamos. Cuando Dios entonces nos busca, nos vemos desnudos y entonces nos da miedo. ¿Cuánta gente conocen ustedes que dice que le tiene miedo a Dios? Muchas veces estamos, a veces en un retiro, y vemos a gente que dice, le tenemos miedo. No rezamos de noche porque nos da miedo. Hay gente que le da miedo rezar. Ahí hay problemas muy graves. Bien, hermanos, para los que están siguiéndonos la señal a través de Radio María Nicaragua, en este momento vamos a hacer un corte musical allá en Radio María, pero nosotros, los que están en el Facebook Live, podemos continuar, ¿verdad?, aquí en esta plática, mientras regresamos con Radio María Nicaragua. Recuerden que pueden escribir sus mensajes siempre a los números de Radio María Nicaragua, al Facebook también, y también a la página de El Esplendor de la Verdad,
al final vamos a tratar pues de leer sus mensajes y poder compartir con ustedes. Así que van al cambio ahorita en Radio María Nicaragua. Como les decía, cuando el hombre peca, se aparta de Dios, se esconde de Dios porque le tiene miedo. Este es un grave problema que tenemos, tenerle miedo a Dios, apartarnos de Él, sentirnos indignos. Eso es parte también de lo que nos acarrea el pecado. Muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando una mujer abortó, existe una gran vergüenza, porque esto da vergüenza, claro, porque se ve desnuda en su pecado. Y además de eso, ella le tiene miedo a Dios. Y el miedo provoca alejamiento. Esto es como los hijos con los padres. Cuando un hijo le tiene miedo al padre en lugar de amor, esto provoca un alejamiento. Porque ya el hijo no lo ve con ojos de hijo a padre, con amor, sino que lo ven como un tirano. Y entonces nos alejamos de ese Dios que es nuestro Padre y que nos ama. Entonces, estas mujeres que tal vez tuvieron un aborto, ellas se alejan de Dios porque le tienen miedo a Dios, y ese miedo les imposibilita el que puedan confiar en la misericordia de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Y es así en muchos otros pecados. Muchas veces cuando andamos enojados con Dios, porque a veces nos enojamos, andamos peleados con Dios, o andamos en pecado, nos corremos a la iglesia. No queremos saber nada de la iglesia. No quiero ir. Vamos a esta reunión. No, gracias, no. Hermanos, vamos a esta oración. No. Escuchemos una charla. ¿Para qué? No. Oremos. No, es que me da miedo. No sé orar. Mucha gente no es que no sepa orar, sino que le tiene miedo a Dios cuando ora. Porque sabe que Dios le ve. Y que Dios que ve los corazones va a ver tu pecado. Y el pecado me va quitando esa confianza en Dios. El pecado me va quitando esa relación íntima con Dios. Y entonces le tengo miedo. Imagínense, esposos que se tengan miedo en lugar de amor. Y esto sucede cuando a veces hay violencia intrafamiliar. Cuando a veces los esposos son déspotas con sus esposas o con sus hijos. O viceversa, porque ahora también las mujeres ejercen autoridad en los hogares y a veces son también autoritarias, déspotas. Son violentas también con sus esposos a veces y con sus hijos. O la violencia del esposo la transfieren a las esposas y las esposas la transfieren a los hijos. Y esa violencia después los hijos la transfieren a los compañeros de estudio. Y cuando crecen el ciclo de violencia va aumentando. En nuestro país es cada vez más alarmante ver la cantidad de asesinatos, violencia, crimen que hay dentro de la familia. Ejecutados por miembros de la misma familia. Hay un gran vacío de Dios. Hay una gran falta de Dios. En este momento estamos regresando con la señal de Radio María Nicaragua. Estamos transmitiendo desde los 99.9 FM y los 90.7 FM. Así que estamos hablando de la realidad del pecado y estamos también recogiendo sus mensajes, ¿verdad? Si quieren enviar algún mensaje, algún comentario al programa, pues pueden enviarlo. Recuerden también que el Facebook Live ustedes podrán verlo después en la página del Esplendor de la Verdad o en la página de Radio María Nicaragua y van a poder compartirlo también. Lo pueden ahí mismo dejar sus preguntas y en el próximo programa también podemos comentarlas. Les decía entonces que el pecado del hombre provoca alejamiento de Dios, nos hace ver desnudos, nos hace tenerle miedo a Dios.
Y poníamos el ejemplo de una mujer que tal vez abortó. Esta mujer, viendo su pecado, su desnudez, se aleja de Dios, le tiene miedo y hasta a veces se aparta tanto que no quiere ni orar, porque le tiene miedo a Dios. José Ángel Sáez, este escritor, habla del pecado original y dice que algunos dicen que Dios no es afectado por el pecado. En efecto, el pecado no afecta a la naturaleza divina, que es inmutable. O sea, Dios es inmutable, nada lo puede afectar. Está bien. Desde su naturaleza divina, Dios es inmutable. El pecado no lo afecta. Pero sí afecta el corazón del Padre. El pecado afecta el corazón del Padre, que se ve rechazado por el Hijo a quien Él ama tanto. Muchas veces van a decir, también con el pecado sufre solo la persona. Sufren los que cometen pecado o los que son víctimas del pecado. Dios también sufre. Y esa parte no se la han dicho, ¿no? Dios también sufre, porque Dios nos ama. Tiene un corazón que ama, que nos llena de amor, de vida. Pero cuando nosotros decidimos rechazar a Dios, apartarlo de nuestras vidas, entonces es un rechazo a Dios. Y Dios sufre. Sufre tanto. Imagínense que si Dios se quedara insensible ante mi amor o mi desprecio, sería señal de que no me ama, que no le interesa, de que yo me haya apartado de Él. Pero no. La Biblia dice que la ofensa a Dios es un pecado grandísimo y le pone la imagen del adulterio. Porque recordemos que Dios es el amado, es el esposo. Nosotros somos la esposa, por así decirlo. Y Dios, en la Sagrada Escritura, da ejemplo de este pecado, del pecado, y lo simboliza como un adulterio. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 8. Sí. Lejos de mí preparaste tu cama. Te subiste a ella para tu lujuria. Tú has gozado de esa gente con que te gusta acostarte y cuyos ídolos seducen tus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son las palabras con que Dios reclama el pecado del hombre. Lo compara con un adulterio. Te subiste a tu cama, te dejaste seducir por ídolos, por otros. Y eso no le gusta a Dios. A Dios le duele en el corazón. Imagínense, hermanos, los que son casados. O no solo los casados, los novios, que se aman tanto. Tal vez no se han casado, pero se aman mucho. A veces se aman más de novios que de casados. Imagínense, te das cuenta de una infidelidad de tu esposa, de tu esposo, de tu novia, de tu novio. Te sentís destrozado, porque has dado tu confianza, todo tu amor a esa persona, todo ese tiempo. Y a veces en las redes sociales, ¿no? Están todas las fotos y las bellezas de los años, y la infidelidad viene y derrumba todo. Y comenzás a quitar del Instagram y del Facebook todas las fotos aquí, porque estás dolido, te duele. Así también le duele a Dios nuestro pecado. Le duele porque es una infidelidad. Es una infidelidad. Le estamos haciendo daño a Dios. No, si Él es Dios, ¿cómo no? Él tiene corazón. Él tiene corazón. Y sufre. Bien, hermanos, creo que nos han enviado mensajes. Hay un mensaje. Bueno, vamos a leerlo, vamos a escucharlo, ¿verdad? Para escuchar y hacer algún comentario. Buenos días, Denises, y a todos los de la radio. En la actualidad, todo está bien, sobre todo
la nueva generación, porque como padres no transmitimos la fe en nuestros hijos y esa es una base fundamental en el hombre. Sería bueno que hable sobre el adversario de nuestras vidas, para que nos demos cuenta quién es Satanás, el cual caemos en sus redes. Bendiciones a todos. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente, gracias por sintonizar Radio María y por escucharnos, ¿verdad? Y ver también el Facebook Live. Sí, hay alguien detrás de todo esto, lógicamente, es el demonio. Hemos hablado de él, ¿no? La serpiente. Y tenemos en Radio María una serie que se llama La actuación del demonio en el mundo de hoy. Es una serie completísima que habla sobre el demonio y sus manifestaciones. Te invitamos a adquirirla en Radio María. Pero sí, voy a dar algunas pinceladas en los próximos programas, porque vamos a hablar, recuerden, de los pecados capitales. Y algunos, ¿verdad?, estudiosos afirman de que cada pecado capital tiene un demonio específico. Entonces voy a hablar sobre eso y lógicamente que sí, el demonio es un protagonista aquí en esto, claro, vamos a hablar de eso, porque tenemos que desenmascararlo. Pero en esta parte, que estamos viendo la realidad del pecado, me estoy centrando más que todo en la relación de amor de Dios con el hombre y cómo el pecado la está apartando, la está dañando. Quiero dejar un poquito de largo al demonio porque muchas veces somos tentados también a echarle la culpa al diablo de todo. Sí, es que yo le fui infiel a mi esposa porque el diablo me obligó. No, un momentito, usted le fue infiel a su esposa porque usted quiso, porque usted voluntariamente cometió el pecado. Y en el próximo programa, la próxima semana, hablaremos de los diversos tipos de pecado y dónde que se comete pecado, cuáles son las condiciones para cometer pecado. Entonces, ahí vamos a ir viendo entonces que no solamente deber decir el culpable es el demonio, sí, tiene culpa, pero la mayor culpa la tenemos nosotros. Porque la Sagrada Escritura, el Evangelio nos dice cómo podemos superarlo. Pero a veces nosotros más bien somos laxos, ¿no? Más bien nadamos tranquilamente en el pecado. Y ese es el problema que tenemos, que somos bastante condescendientes con el pecado, condescendientes con la serpiente. Si Eva no le ha prestado oído a la serpiente no tiene más que hacer. El problema, como decíamos, es que muchas veces nos encanta que nos endulcen el oído. Nos vamos con las palabras más bonitas, con las más bellas, con las que convencen. Y entonces es así que nosotros cometemos errores y a veces somos estafados, somos engañados. Ahora, ¿cómo se llega al pecado? Muchas veces, esto es como cuando hablar de la infidelidad, ¿no? Hablando de esa simbología que hace Dios del pecado como un adulterio. El hombre o la mujer que le es infiel a su esposa, no lo hace de romplón, no lo hace de primas a primera. Comienzan con la vista, con el oído, con un mensaje. Comienzan cosas así sutiles, ¿no? Porque así trabaja el demonio, ¿no? Muy sutil. Y nosotros le abrimos la cancha, le vamos abriendo el espacio hasta que entre y nos absorbe, nos come. San Juan Pablo II, en unos ejercicios espirituales que le hacía a unos jóvenes, decía: el pecado no es algo que nos cae inesperadamente como un rayo, no, sino que se va fraguando poco a poco dentro de nosotros mismos. Óigase bien, no es algo externo, es algo interno. Ya Jesús lo dice en el Evangelio, de nuestro interior es donde sale todo lo malo: lujuria, vicio, fornicación, borracha. De nosotros es que sale. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo que está dentro de nuestro corazón. Cuando el corazón del hombre se aparta del corazón de Dios, el corazón del hombre queda vacío y comienza a llenarse de cosas que no son Dios. Comienza a llenarse de basura. Algunos dirán: no, pues yo no me lleno de otras cosas, yo me lleno de partidos de fútbol, yo me lleno
de ver películas en Netflix, yo me lleno de estar viendo Facebook, es entretenido. Sí, pero cuando nos apartamos, cuando no tenemos tiempo, parece esa comunicación que había de Dios con el hombre en el Edén, que Dios bajaba a las tardes para conversar con el hombre y el hombre conversaba con Dios. Eso es la oración. Esa es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Con el pecado, entonces, la armonía con la creación se rompe. Además de nuestra ruptura con Dios, también la armonía con nuestros semejantes, con la creación entera. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, a causa de nosotros, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Eso lo dice San Pablo en Romanos 8:21. La creación ha sido corrompida por nuestro pecado original. Y la consecuencia del pecado se realizará en el hombre. Mira la consecuencia, la muerte. Cuando en el Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice: volverá al polvo del que fue formado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros somos polvo. No somos nada. Pero nos creemos la gran cosa. Inclusive algunos nos creemos más que los demás. O más que Dios. Es que yo soy el más inteligente. Es que yo soy el más guapo. Es que yo canto mejor. Es que yo hablo mejor. Es que yo... Y comenzamos, ¿no?, a hacer competencia. Y el pecado incluso nos lleva a ver como competencia hasta Dios. La serpiente dice: ustedes van a ser mejores que Dios. Van a ser mejores. Y esa es una gran mentira. La Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, en el número 13, versículo 1, dice: lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal. El mal inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. Porque el creador es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros, con los demás hombres y con todas las cosas creadas. Hermano, cuando andamos en pecado, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la relación con nuestros hermanos, nos peleamos hasta con las piedras cuando andamos mal, cuando andamos en pecado, en gracia. No queremos saber de nadie, queremos apartarnos, ni que nos digan nada, porque rompemos esa relación. El esposo y la esposa, cuando uno de ellos anda enojado, o cometió un pecado, una infidelidad, o la dañó, o violentó al uno al otro, no andan bien. ¿Qué es lo primero que se quitan? El habla. Ya no se hablan, ya no quieren conversar, ya no quieren, más aún, tener intimidad, porque hay un problema, está rota la armonía. Eso sucede en el pecado. Idéntico, nuestra relación con Dios, ya no queremos estar en intimidad con Dios. Nos corremos, nos da miedo. Nos da miedo. Pero hermano, aún tenemos esperanza. Esta es la parte buena. Todo lo que contamos fue lo malo. La parte buena es que usted y yo tenemos esperanzas. Tenemos esperanza. Porque Dios no cesa de buscar al hombre. Dios no cesa de amarnos. Esa es la gran noticia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios nos ama. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere ser con nosotros. Ser uno con nosotros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, el Señor aún piensa en nosotros.
Y es por eso que estamos aquí, usted y yo. Es por eso que usted está escuchando este programa. Es por eso que usted quiere mejorar las relaciones con su familia, con su esposo, con sus hijos, en su hogar. Quiere mejorar las relaciones en su trabajo, porque quiere seguir adelante, a pesar de las dificultades. Y esto es lo más bonito de todo. ¿Hay dificultades? Sí, pero es así como se vence en el amor, a pesar de las dificultades. Y no dejarse desanimar. Es que ya pequé, es que ya no puedo, ya no quiero nada con nadie, ¿para qué? Ya no vale la pena seguir. Hay mucha gente que hasta se suicida. Pero esa no es el fin de tu historia. ¿Tenemos problemas? Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Como decía San Juan María Vianney, y con este mensaje termino. San Juan María Vianney decía, después de cada caída hay que levantarse inmediatamente de nuevo. No hay que dejar ni un momento el pecado en el corazón. Cuando usted comete un pecado, daña a alguien, vaya, arrepiéntase, vaya y pídele perdón. Y esto se lo digo sobre todo a los esposos, que pasan días sin hablarse. No dejen pasar. Dice San Pablo, no dejen que anochezca y los encuentre el rencor. Hermano, ¿tienes problemas con tu hijo? Conversen, búsquense, platiquen. ¿Te cae mal algo de tu jefe en el trabajo? Platiquen. Hay roces, hay dificultades. Con el hermano de comunidad, el hermano del coro, pueden haber dificultades. Pero hablemos. Unamos otra vez, volvamos a la armonía que tenemos. El pecado nos separa de Dios y de los demás y de la creación. No permitamos eso. Venzamos, hay que vencer. Vamos a vencer con Dios siempre de la mano. Hermanos, espero que este mensaje les haya ayudado. El próximo martes, a esta misma hora, en vivo, vamos a hablar de los diferentes tipos de pecados y cómo reconocer cuando un pecado es grave, cuando es venial, cuando es de omisión. Vamos a ahondar un poco de eso. Así que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.